Y la verdad que he tenido la suerte de enriquecerme de muchísimos entrenadores. En Ángel Luque, ¿no? Que es un jugador que ha estado en muy buenos equipos, me dice, mister, es muy bueno, pero hay conceptos que no entendemos. Y quería crear algo aquí con mi grupo de trabajo y demás, queríamos crear algo y no ha podido ser, no nos han dejado, ¿no? Al final. Jesús Barón, bienvenido. Muchas gracias y nada, desearos todo el éxito del mundo en este podcast, que bueno, que es siempre bienvenido al mundo del fútbol y en lo que podamos contribuir, por supuesto, de contar con nosotros. Bueno, iniciamos un poquito con tus inicios en el mundo del fútbol, cómo iniciaste tu andadura por el fútbol catalán y alguna cosita más que ahora nos contarás. Bueno, al final yo tengo 41 años, pero empecé muy joven a entrenar, con 12. Yo estaba en un equipo local de aquí de Tarrasa, que es el San Pedro, un equipo donde yo me inicié y donde era el equipo de mi barrio. Y bueno, pues al final un compañero que ya estaba entrenando me propuso echar una mano. Descubrí con 12 años lo que era pues, ser entrenador desde la perspectiva de echar una mano simplemente. Me picó el gusanillo y hasta el día de hoy que no hemos podido dejarlo, ¿no? Al final, ya te digo, empecé muy joven en el equipo de mi barrio y la verdad que desde entonces es algo que siempre, que ya lo llevaba dentro, es decir, ya cuando jugaba tenía ese gusanillo de como, o ese don de mando en cuanto a ser entrenador, pero la verdad que empecé muy joven y es algo que cada vez ha ido a más, ¿no? Muy bien. Bueno, me has comentado que has estado como 7 años de profesor en una escuela de entrenadores. Sí. Cuéntame un poquito cómo es el formar, si es gratificante, bueno, un poquito... Sí, al final es muy gratificante porque ya no es solo formar, es compartir, es decir, es recíproco, ¿no? Porque al final yo era el profesor, pero tenía enfrente a compañeros míos, por lo tanto yo era el profesor porque me tocaba ser el profesor a nivel teórico, pero era un compañero más de clase, lo que hacíamos es ver diferentes propuestas y la verdad que he tenido la suerte de enriquecerme de muchísimos entrenadores. Te puedo decir nombres sin sonar a soberbia, pero pues el hermano de Xavi lo tuvimos en clase, Moja es jugador de Osasuna y demás, pues lo tuvimos en clase, gente muy top, de la cual hemos podido nutrirnos de ellos a la vez que compartir ideas futbolísticas, ¿no? Y yo creo que eso pues siempre es muy gratificante. Te he dicho los top, pero también ha habido chicos con muchas inquietudes y que, por ejemplo, yo en Twitter, sabes que soy muy activo y me gusta Sí. compartir con la gente, pues al final hemos tenido mucho intercambio de información y la verdad que a mí eso es lo que realmente me gratifica, ¿no? El hecho de poder compartir y que años después pues te vean por ahí y te saluden y sigas compartiendo, ¿no? Inquietudes, ¿no? Sí, claro, al final te gratifica el tema de que luego ves entrenadores que llegan a la élite o que están en buenas categorías de fútbol base, que al final es lo que importa, ¿no? Que los chavales se formen, que crezcan y que menos, ¿no? Que al final tú seas artífice de eso, ¿no? Un poquito. Sí, y que no lo vean como algo es que es el carnet de conducir, ¿no? Lo tengo que Ya. tener para poder conducir, no, que lo vean como algo de enriquecimiento, ¿no? El aspecto de que yo, por ejemplo, que tengo el título nacional o el UEFA Pro, como le llaman, no sé cómo le Sí, llamen, ahora. pero al final lo mejor de todo fue, con lo que yo me he quedado, además de la formación, que es mucha y muy buena, es el poder compartir, ¿no? El años después, pues seguir con esos compañeros, compartiendo, esos momentos, ese tercer tiempo después de las clases, pues que se echas la cervecita y que Claro, sigues hablando de fútbol, qué bueno. que vas a ver a uno, que vas a ver a otro. Al final realmente es eso, ¿no? Lo que nos enriquece y lo que al final nos da mucho más conocimiento quizá que el marco teórico, ¿no? Exacto. Sí, sí, al final es eso un poquito. Bueno, hablando sobre el tema de entrenadores, de formación, de tal, va cambiando mucho el tema de cada año que pasa. O sea, estamos hablando de hace 20 años y en la actualidad, ¿no? ¿Qué diferencias ves de como decirlo de alguna manera, ¿no? La vieja escuela y la nueva escuela de entrenadores. Bueno, al final lo que no podemos es menospreciar a lo antiguo por lo nuevo, porque al final lo antiguo tiene un contexto y lo nuevo tiene otro, ¿vale? Es decir, yo, por ejemplo, me he nutrido y me sigo nutriendo mucho de lo antiguo y intento, pues, nutrirme de lo antiguo y darle esa pincelada de lo nuevo, ¿no? ¿Qué es lo nuevo? Pues al final nosotros tenemos mucho más acceso a información que antes. Claro. Antes era, pues, aprendías a base de ir a ver a otro entrenador y ahora, pues, te metes en YouTube o no sé qué y tienes millones de entrenamientos, ¿no? Creo que los entrenadores de hoy día están mejor preparados en cuanto a la teoría, pero también es cierto que hoy en día, al haber mucha masificación de equipos, pues es mucho más fácil llegar a una, por ejemplo, ¿no? Claro. Tú has vivido la época, porque lo hemos vivido todos, ¿no? Sí. De que llevar a entrenar una en el equipo de tu ciudad era algo muy difícil. Yo me acuerdo pues tener mentores, Sergio Lovera, Ujú. Miguel Ezequiel, gente
que era, para mí eran pues pequeños ídolos, ¿no? De la infancia, sí, ¿no? sí. Y compartir con ellos, ¿no? Y yo lo veía imposible llegar a entrenar un A. Pues bueno, hoy en día creo que se quiere correr demasiado en comparativa con lo antiguo, ¿no? Antes era un poquito más de valores y tal. No digo que ahora no lo sea, ¿eh? Pero al final lo que creo que hay es un buen equilibrio, en el aspecto de que no creo que haya que menospreciar a lo antiguo y venerar lo nuevo, ¿no? Es decir, al final, pues los contextos son diferentes, los tiempos cambian y creo que ni uno ni otro, ¿no? Pero creo que sí que es cierto que hoy en día hay mucha más formación, mucha más preparación y mucho más acceso a la información, ¿no? Sí, con lo que comentas, ¿no? Al final yo cuando empecé entrenando y tal, yo veía en el club donde estaba, ¿no? Veía el juvenil A y lo veía como, "Buah, se me hace un mundo llegar allí, ¿no? Sí, Y sí, decir, sí, sí, sí. joder, qué Totalmente. lejos está. Sí, sí. Y ahora realmente sí que es verdad que lo que comentas, ¿no? Que es mucho más accesible llegar a Sosas, pero por la preparación, formación que tenemos y la información. Yo te digo puede ser una tontería, ¿no? Pero es cierto. Yo me acuerdo que cuando yo era levín de mi equipo de San Pedro, que era un equipo muy de barrio, tú lo conoces, Sí, sí, sí. yo veía el entrenador de la infantil A y yo decía, ojalá algún día yo pueda entrenar a la infantil A, Sí, con todo el respeto del mundo, ¿no? sí, Es sí, decir, al está claro. final yo lo veía como algo muy difícil de conseguir o de asumir, ¿no? Bueno, pues al final eso es bonito también, ¿no? Sí, Y creo que hoy se ha perdido un poquito esa esencia, ¿no? Porque se consiguen las metas quizás muy rápido sí, por esa masificación de equipo, porque al desdoblar categorías y demás, antes era, por ejemplo, una Alevina A, pues ahora son varios Alevines A, ¿no? Porque se ha desdoblado la categoría, ¿no? claro. Entonces, entre comillas, hay más facilidades. También es cierto que hay mucha más competencia, porque hay mucha más formación. Y te digo una cosa, he tenido la suerte de poder ir fuera al extranjero a ver formaciones de por ahí, y con todo respeto y con toda la humildad del mundo, en España y sobre todo en Cataluña somos un sitio donde se forman muy bien los entrenadores, en España en general, pero lo que yo conozco, que es aquí en Cataluña, la formación es muy, muy completa y muy, muy top, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, al final en las categorías Juvenil División de Honor, al final el Barça, el Español, Girona, a nivel Cataluña están muy fuertes. Y Sí. eso ya refleja las clasificaciones y a nivel de, bueno, la selección española tiene medio Barça, medio Español y al final tiene algún jugador de Madrid, tal, pero son canteras muy fuertes, pero la mayoría son de aquí. Sí, sí. Cambiando un poquito el contexto, el último equipo que entrenaste fue el Mataró, en Primera Catalana. Eh, es una categoría bastante alta ya, ¿no? Por decirlo a nivel amateur. ¿Y qué diferencias ves tú? O sea, ¿se nota mucho el cambio a nivel cuando entrenas a fútbol base real, de juvenil hacia abajo, a cuando pegas el salto ya a esa categoría Primera Catalana, Tercera División? Sí, obviamente que el cambio es importante, sobre todo con en la mentalidad competitiva, ¿no? Es decir, pasas de un mercado de enfrentarte con gente de tu edad o 2 años más grande, como mucho, Claro. a un mercado de conjugar chicos jóvenes con chicos de gente de trayectoria, ¿no? Ahí sí que en el vestuario pues sí que aparecen las diferentes velocidades, ¿no? ¿Qué significa las diferentes velocidades? Pues lo que te he comentado, ¿no? Chicos que están empezando y gente que viene un poco de vuelta, ¿no? En cuanto a mi experiencia en Mataró, no ha sido la más positiva posible, porque perdona, la más positiva de las experiencias, porque al final tomé la decisión de marcharme por temas tanto deportivos como extradeportivos, pero sí que es cierto que el cambio, o si lo diferenciamos con el fútbol base o con el fútbol quizá más amateur, la diferencia es esa, ¿no? La exigencia, la presión, la competitividad y quizá pues muchas veces, bueno, pues la manera, al final de entrenar vas a entrenar prácticamente igual. Sí, Es claro. decir, salvando la distancia de si Bueno, al estás, final estás en fútbol base, depende de la etapa evolutiva en la que estés, ¿no? claro. Pero vengo a referir que yo si cogiera un tercera catalana o un primera catalana o un tercera red prácticamente, entrenarías igual. La metodología cambiaría poco. Claro. Lo que sí que cambia es pues el contexto, la gestión de grupo, la gestión humana. En unos les tienes que dar las gracias por venir a entrenar y a otros pues les tienes que exigir que den el máximo en cada entrenamiento, ¿no? Entonces ahí sí es donde un poquito pues la mayor de las diferencias, ¿no? Quizá. No, si al final entrenar a una categoría superior, prácticamente los jugadores ya tienen esa predisposición, ya van a jugar a fútbol, Se cuidan se más. cuidan más, tienen bueno, la nutrición, y al final un cadete, un infantil, pues bueno, está en proceso de crecimiento, de aprender, y eso pues aún no lo tiene interiorizado, ¿no? Sí, lo que pasa es que también te digo, nunca dejas de formar. Es decir, al final, Vale. por mucho que lleves, después iremos, pero yo también he tenido la suerte de tener en primera división de otro país, con gente profesional al 100%, y nunca dejas de formar, porque formas a nivel humano, a nivel de valores, a nivel de sentimiento sentimiento de pertenencia a un grupo, ¿no? Eso nunca dejas de hacerlo y nunca tienes que dar por sentado nada. A veces tenemos jugadores muy top que tú coges la Wikipedia y, hostia, este tío está aquí, allí y tal.
y después es una persona humana, como tú, como yo, tiene sus problemas del día a día, tiene tal, y sí que es cierto que a lo mejor ha jugado en Barça B, no sé qué, en Villarreal, y ha ganado mucho dinero, pero al final también tiene los problemas del día a día que tenemos tú y yo. Al final la gestión humana no deja de ser igual para un equipo que para otro, ¿no? Muy bien. Sobre el tema de las categorías, me has comentado que has estado en un país externo a España. ¿Cómo diste el salto de pasar de entrar en Cataluña prácticamente, ¿no? A Andorra, ¿no? Pues fue curioso porque yo estaba director deportivo en Manresa, Ujú. el presidente del Manresa era el mismo propietario que el Club de Andorra, y pues cesan al entrenador o mejor dicho, dimite el entrenador de San Julián. Yo estaba en Suecia, creo, viendo el partido por YouTube y tal, vi que perdieron y vi que por la noche el Twitter pues había dimitido el entrenador. Bueno, pues al día siguiente, un lunes, me lo encuentro en la empresa, hostia, ha dimitido, tal, no sé qué, sí, dice, igual mañana estamos negociando como no lo marques, un entrenador top aquí en Cataluña, ¿no? Sí, sí, sí. Y igual mañana tendrás que ir tú a llevar el estreno y yo luego vamos viendo. Bueno, perfecto. Pues en efecto, me tocó ir un martes a llevar el estreno. Bueno, pues al final una experiencia para mí muy enriquecedora, ¿no? Hombre, Pasar tanto. del despacho en aquel momento, ¿no? Y que no tenía experiencia en el fútbol profesional, a dar un salto a un club que era semiprofesional en aquel momento, después sí que fue más profesional, pero en aquel momento era semiprofesional, pero yo tenía jugadores como Miguel Ángel Luque, había jugado en Primera División en España, o Walter, jugaba en Primera División de España, etcétera, 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 ¿no? Pues fue algo chocante. ¿Qué pasa? Que se van prolongando las negociaciones con los Márquez, no llegan a buen puerto y me toca dirigir al equipo ese fin de semana, ganamos, bueno, al final era noviembre, en diciembre había un parón de un mes y pico, oye, pues llévalo hasta el parón, tal, seguimos, bueno, estuvimos 18 meses sin perder en liga regular. Y bueno, pues lo que iba para una semana, pues se convirtió en casi 2 años. Tuve que dejarlo por unos problemas de salud, que tuve un problema de corazón y tuve que aparcar un tiempo el fútbol. Ahora estoy bien, estoy a tope, pero lo tuve que dejar durante un tiempo. Pero fue una experiencia muy enriquecedora y se dio así por vasos comunicantes. Yo fui para un parche de un día y por gracias a los jugadores que tuve y a que me hicieron mejor a mí, pues Bueno, pude vivir una experiencia muy bonita, ¿no? bueno, al final cuando tienes esa oportunidad, ¿no? De como decirlo de alguna manera, también te dan esa oportunidad porque tu trabajo es bueno, cuando te ven allí trabajando, cuando te ven que eres válido, ¿no? Te dan esa oportunidad. Sí, al final siempre cuento como anécdota que me ha servido mucho para mi día a día, incluso para seguir con mi carrera de entrenador, que al final ahora pues lo disfruto en cualquier categoría. Pues ese de que yo ahí llegaba con todo excesivamente preparado, ¿no? Porque es un equipo profesional, tal, no sé qué. Y me acuerdo que Miguel Ángel Luque, ¿no? Que es un jugador que ha estado en muy buenos equipos, me dice, mister, eres muy, muy bueno, mucho. Me dice, pero hay conceptos que no entendemos, ¿no? Y al final dice, hostia, pues vamos a... No entendemos el aspecto de nomenclatura y tal, ¿no? Porque tú vas ahí un poco con esa exquisitez de tal, no sé qué, ¿no? Y al final aprendes a, pues, ser uno más, dentro de que te toca liderar y que tienes que tal, pues es explicarle la propuesta futbolística, pues como estamos hablando tú y yo, habrá jugadores, yo tuve a Tony Lao, que es un avanzado en su tiempo a nivel mental, pues a él le hablaba de los cuadrados, no sé qué, no sé cuánto, y a otro pues a lo mejor le explicaba que el espacio era aquello y que tenía que enviar el balón al espacio, ¿no? Es decir, y no pasa nada, no lo digo como algo peyorativo, ¿eh? Lo digo porque, bueno, pues cada uno tiene su capacidad de almacenar la información y al final tú tienes que tener la pequeña virtud de adaptarte a cualquier contexto o cualquier jugador, ¿no? Bueno, cambiando un poquito, o sea, seguimos con el tema de Andorra, ya que es otro país y el podcast va de fútbol base. Eh, Aparte de toda tu trayectoria que estamos hablando y tal, ¿has podido trabajar un poquito el fútbol base ahí en el San Julià? ¿Has visto diferencias entre España, trabajo fútbol base, y Andorra, fútbol base? Sí, la verdad que yo cuando fui me involucré mucho, ¿no? Porque al final es un club muy familiar, muy pequeñito, y sí que es cierto que tuve mucho vínculo con el fútbol base, e incluso me interesé por el mismo y pues quise echar una mano, ¿no? ¿En qué se diferencia? Pues básicamente se diferencia en que allí, pues a nivel de densidad geográfica, pues son mucho menos habitantes, hay pues 8 o 10 equipos, se reparten los jugadores entre pocos equipos, y allí te diría que la formación es una piedra angular, pero sobre todo también el hecho de pues de tener al jugador, entre comillas, resguardado en un sitio formándose, ¿vale? Pero no hay ese afán competitivo que podemos tener aquí de yo quiero ganar la liga y te voy a pisotear si puedo pisotearte, ¿no? Allí es
oye, si un día hay que jugar con un jugador menos cada equipo porque somos menos, porque se han ido de fin de semana y tal, se hace y no pasa nada. Vale. Si un día incluso yo he visto en fútbol base partidos de un equipo dejar de jugadores al otro. Hostia. Y competir y no pasa nada, ¿no? Allí no se le da tanta importancia a ganar una liga y sí que se le da más a formar al jugador en el contexto de formación 360, es decir, como persona, como deportista, pues al final ahí se le da mucho más importancia a eso, también porque la demanda es mucho menor y al haber menos competencia pues no hay esa ferocidad que hay aquí. Tú lo conoces, el fútbol de base aquí es, te puedo quitar 10, te quito 10 y el año que viene te quito 10. Allí no hay tanto eso, ¿no? Al final allí son otro tipo de hábitos. También decirte que la Andorra es el que competía fuera de Andorra, es decir, compite en Cataluña en este caso, ¿no? Y ese sí que se le da una connotación un poquito más competitiva, es decir, ahí es una selección natural. Es decir, empiezas en el Engordany, es formativo, lúdico formativo, te diría. Que destacas un poquito, das el siguiente paso, que es el Andorra, y ahí así que empiezas a competir con gente de Cataluña, y ahí así que realmente te vas a batir el cobre y te vas a fumar un poquito a nivel competitivo. Claro. Pero es una idea para que nos hagamos una comparativa. Es un nivel, digamos, como aquí llamaríamos en Cataluña, pues un nivel más escolar, ¿no? Es decir, de que no deja de ser competitivo, formativo y tal, pero el foco lo tiene muy claro y el foco es en mejorar no solo al jugador como jugador, sino como persona, ¿no? Sí, no, al final lo que comentan, ¿no? Que aquí en Cataluña se ha convertido esto en una guerra entre clubes. O sea, hay un club a 50 metros y te estamos intentando quitar todo lo que podamos, barrerte y hundirte. Y el concepto allí es otro, formar jugador para que ese jugador crezca, ¿no? Que al final la formación realmente es eso. Sí, sí, totalmente. Al final hay mucho camino por recorrer en eso, ¿no? Hay mucho camino por recorrer, pero claro, el ego que tenemos cada uno pues a veces no nos lo permite. Pero bueno, yo creo que en Inglaterra se hacen cosas, creo que hay formas de hacer que el jugador... Tú conoces, y yo también conozco jugadores que en Alevines han estado en 5 clubes. Sí. Yo creo que eso no es positivo ni para el club que lo trae, que sabe que al final pues es un activo que el día de mañana, si no tiene la categoría, se va a marchar, claro. Como para el propio jugador, propio crío, ¿no? Que al final está en una etapa formativa y se le está midiendo por la competitividad, no solo por la formación, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que ahí hay mucho campo por recorrer. Sí, está claro. Bueno, volviendo a tu experiencia en Primera División de Andorra, ¿tienes alguna anécdota que te haya pasado o algún objetivo que hayas cumplido a corto plazo, que aquí a lo mejor igual dices, hostia, aquí no hubiese podido tan rápido, o bueno? Pues mi mayor logro en ese aspecto, soy el entrenador, mi mayor logro gracias a los jugadores, pues ha sido poder disputar 2 previas de la Europa League. Hostia. Yo que vengo del barro del fútbol base, que sigo yendo a ver a una Levín, a un infantil y tal, porque me encanta el poder llegar a jugar una previa de Europa League, ir a Malta, preparar la eliminatoria, entrenar a puerta cerrada, incluso ir a Suiza al sorteo, representando al club y ver allí pues a representantes de todo el fútbol europeo, pues imagínate, ¿no? Es decir, es como decir, pues yo ya lo tengo todo hecho prácticamente, ¿no? Sí, y ahora todo lo que me viene ya es una bola extra, ¿no? Claro. Jamás lo hubiera pensado vivir esa situación. Con esto también quiero ser inspirador para aquel chico que nos esté viendo y que está empezando. Claro que sí se puede, pero sí se puede desde el punto de vista que no te lo puedes enfocar como algo de yo quiero eso, yo quiero eso, yo quiero eso. Porque al final a veces no depende solo de ti, depende de que tengas la oportunidad y tuve la suerte de que me la dieron. Claro. Porque estaba en el momento oportuno, en el sitio correcto, ¿no? Pero sí que yo diría que siempre lo he hecho con la ilusión de disfrutar del día a día, ¿no? Y si es una Levín de tercera, una Levín de tercera. Y si es un infantil de segunda, un infantil de segunda. Yo lo voy a disfrutar. Claro. Y para mí, o la experiencia que yo tengo, o lo que te puedo decir es que yo soy tan profesional. Cuando llevaba el Benjamín de San Pedro, he cambiado, obviamente, que cuando llevaba a San Julià, en el aspecto mental de que me preparo los entrenos, de que voy a ver mis rivales, de que analizo mis jugadores. Hoy en día está el tema del vídeo, analiza los vídeos, etcétera, etcétera. Entonces, te diría que si quieres dedicarte a esto, tienes que ser profesional desde el minuto 0. Y en la profesionalidad, en nuestro caso, lamentablemente, no va acorde al sueldo. Va acorde a lo que tú quieras invertir, lo que tú quieras aportar. Y en este caso yo le invito a la gente que si le gusta y tal, pues que conjugue en familia con fútbol, pero que oye, que se sientan profesionales. Yo siempre suelo decir a los alumnos, sentiros profesionales desde ya, porque ya lo sois. Estás haciendo un trabajo profesional. Otra cosa es la remuneración o no, pero yo siempre me he sentido profesional en ese aspecto, ¿no? Sí, al final todo
todo entrenador que cree que sale ahora nuevo quiere llegar muy rápido, quiere tal, pero al final hay un proceso, ¿no? Que tienes que seguir, y trabajar bien y prepararte los Y entrenos, equivocarte, aprender. ¿Por qué? Porque llegas al campo, actualmente hay muchos entrenadores que yo los he visto, y llegas al campo y no se preparan el entreno, improvisan, tal. Hostia, al final también puedes llegar a tener esa oportunidad, pero también hay que tener un trabajo detrás, hay que currárselo y hay que... Está claro que tú tienes que estar preparado por si te llega la oportunidad. Exacto. ¿Que nunca te llega? Pues tú estás preparado. Yo al final he hecho 500.000 cursos, pero no lo he hecho con el ánimo de voy a llegar, sino con el ánimo de inquietud propia. Claro. Si yo tenía una inquietud, pues buscaba un curso sobre eso para aprender sobre esa inquietud. Pero esa inquietud no era de yo quiero ejercer de eso. No, yo es que tengo esa inquietud y quiero saber por qué, ¿no? Yo creo que al final, creo que todo tiene su proceso. Creo que te tienes que equivocar, ser humilde, asumir los errores y pensar una cosa, que al final los entrenadores somos esclavos del material humano que tenemos, esclavos en el buen sentido, ¿eh? Tú tienes mejor material humano, encaja bien las piezas, tienes muchas más probabilidades de ganar. Yo recuerdo cuando yo llevaba la dirección deportiva del Manresa, nosotros habíamos promocionado entrenadores que habían quedado últimos o penúltimos en sus ligas, pero es que el equipo que tenían era para quedar último o penúltimo en sus ligas, pero el trabajo que hacían era muy bueno. Entonces, no hay que evaluarlo todo por el resultado final, sino hay que evaluarlo todo por ese proceso formativo, competitivo, ese equilibrio, y que se adapte el contexto a la necesidad de la edad. Es decir, al final hay muchos ítems a valorar, y creo que no solo el ganar es uno importante, pero no el más importante, ¿no? En el fútbol base. Muy bien, no, está claro, al final el trabajo es previo a poder ganar. O sea, si no trabajas bien, mal o bien, no te asegura el éxito. Yo siempre digo una cosa, perdona. Sí. Fútbol 7, si quieres ganar, ficha al fuerte, al alto y al rápido. Claro. Y estarás más cerca de la victoria. Sí, ahora, sí, sí. ahora, si quieres crear algo para el largo plazo, tú conoces jugadores como conozco yo, que en Alevines eran aviones, y en cadetes a lo mejor ya están jugando en el equipo del barrio otra vez, porque han abusado de esa velocidad o de ese desarrollo físico que ha sido mucho más antes que los demás. Bueno, pues al final yo siempre lo decía, y lo repito, ¿quieres ganar la Liga en Fútbol 7? Pues ficha esos 3 perfiles y vas a estar más cerca de ganarla. Ahora, ¿quieres crear, quieres formar, quieres que el día de mañana te recuerden ya no solo por el resultado, sino por ese proceso y tal? Ya es otra cosa, ya tienes que currártelo más. Claro. No, o sea, al final es lo que decimos, ¿no? Que al final el fútbol es un sentimiento, y si tú no lo llevas dentro, es complicado. O sea, es complicado, sí. Hay que llevarlo dentro, hay que labrar, hay que trabajar, hay que aprender, hay que mejorar, y al final... volvemos un poquito, ¿no? Al tema de Andorra, ¿no? Que has estado en Andorra, has estado en otra liga, otro país. Lógicamente, imagino que sí, porque ya por lo que me estás comentando, el tema de... ¿Tú recomendarías? Porque ahora hoy en día muchos entrenadores, pues, me voy a China, me voy a no sé dónde, a Japón, a entrenar y tal, ¿no? Y cuando te sale esa oportunidad, ¿tú recomendarías 100% al entrenador que pruebe? Yo he tenido 2 experiencias en Andorra, una muy positiva y otra muy negativa, que fue hace 2 años, que acepté una oferta del Engordany Primera División, condiciones económicas interesantes y demás, pero a los 6-7 meses nos dejaron de pagar, y al final pues tú dejas aquí todo para irte allí, y pues una experiencia negativa en lo profesional, pero positiva en lo humano, ¿no? Yo les diría que sí, que si pueden probarlo, que lo prueben, pero que calibren bien el hecho de que lo que dejan aquí y lo que van a conseguir allí, porque a veces aquí te puedes tener una cierta estabilidad en el trabajo y allí puedes, no sé, yo les diría que sí, y que si lo prueban cuanto antes, mejor. Es decir, cuanto menos ataduras tengan a nivel de familia, claro, o de hipotecas, etcétera, es mejor, ¿no? Como norma, te diría que sí, pero como excepción también te diría que hay que calibrar muy bien dónde va uno, si te van a dejar trabajar, si las condiciones son a corto, medio o largo plazo, y ver también lo que tú quieres para tu futuro. Pero claro, es obvio que salir fuera de tu zona de confort te enriquece. Es bueno. Conoces gente, conoces diferentes metodologías de trabajo. Yo tengo que decir que a mí en Andorra me han tratado fantásticamente bien. He tenido alguna mala experiencia, como todo en la vida, pero si te tengo que decir cuál es tu opinión es un país al que yo me lo quiero mucho, voy muy a menudo, tengo muchos amigos allí, y me han tratado de cine. Me ha enriquecido a nivel personal muchísimo. Entonces yo lo me recomendaría 100%, pero siempre dejando todo bien atado, claro, que la ilusión a veces no condiciona esa decisión. Ya. Es decir, esto es como ir a comprar con hambre, ¿no? Te vas a acabar gastando el triple de lo que tenías pensado, ¿no? Pues entonces te diría que sí, tajantemente sí, pero que la ilusión no te nuble a la hora de
de ver un poco lo que firmas, qué firmas, en qué condiciones, ¿no? Creo que es importante también decirlo porque al final pueden ser condicionantes que al futuro te puedan, bueno, pues te puedan Sí. determinar si la experiencia ha sido buena o menos buena, ¿no? Sí, al final te puede darse la vuelta un poquito, ¿no? Lo que comentas, al final estás aquí con un trabajo estable, con una vida estable, te vas allí con la ilusión que te puede más que Claro. todo, ¿no? Y dices, hostia, y llegas allí, tienes una mala experiencia y ya todo es malo, qué putada, qué tal. Claro, Y bueno, el caso que te comento a mí pues fue traumático, porque al final ya no solo por la palmada económica, ¿no? Que al final tienes obligaciones que cumplir cada mes, sino también a nivel de orgullo, claro. porque lleva un proyecto chulo y en 6 meses se ve truncado y al final te sientes herido en el orgullo de decir, Ya. joder, yo quería darle o quería crear algo aquí con mi grupo de trabajo y demás, queríamos crear algo y no ha podido ser, no nos han dejado, ¿no? Al final, bueno, esa sensación. Pero bueno, pese a todo ello, te diría que también me llevo muchos buenos aprendizajes, ¿no? Es decir, al final de todo se aprende y también de las experiencias así, muchísimo, por supuesto. Muy bien. Bueno, cambiando el contexto, actualmente estás en tertulias de Radiomarca, estás bueno, comentando partidos de tercera de ref, segunda ref, bueno, un poquito, cuéntanos un poquito sobre el tema de hablar en radio, de participar en radio, hostia, digo, cuéntanos un poquito de Sí, esto. es algo que me acuerdo que estaba en Manresa y Ricardo Vicente, el programa Ujú. Marcado Cataluña, Cataluña Fútbol y demás, pues me llamaba a veces para hacer, oye, dime una crónica, cómo ha ido el partido y tal, no sé qué. Y bueno, pues un día me acuerdo que fuimos a una tertulia, pues un día, oye, ¿quieres hacer un partido? Fue todo un poquito así, ¿no? Sí que es cierto que al final es algo que te engancha, Claro. que te gusta, que a mí me gusta comunicar, pero me gusta comunicar porque me gusta compartir Ujú. contigo, ¿no? Al final, yo no, para mí comunicar no es yo hablo, es yo Claro, comparto contigo, ¿no? claro. Y la verdad que pues es una experiencia muy bonita, ya no solo en Radio Marca, que hay un grupo de trabajo humano brutal y me siento uno más del equipo, aunque yo voy de tanto en tanto, ¿no? Tienen su equipo titular y yo soy pues ese jugador número 12, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo me lo paso muy bien, me tratan muy bien, he aprendido mucho, no comunico igual ahora que hace a lo mejor 4 años Ujú. y a base de ahí, pues bueno, pues sí que colaboro con algún programa también pues de temática pues, más analítica del fútbol y demás. A mí siempre que me llaman y podemos cuadrarlo por tema de horario y demás, a mí me gusta compartir, es algo que me lo paso bien, la verdad. Muy bien, bueno, y al final también te gusta el fútbol, entiendes de fútbol, puedes hablar de todos los temas Y sigues y aprendiendo, sigues es lo que te aprendiendo. digo, porque al final voy a los campos, pues compartes con el Claro. míster de turno, bajas abajo, tal, ves cosas calentamientos, ves formas de hacer, Ujú. ves metodologías, tengo la suerte de vivirlo in situ, ¿no? Al final eso te enriquece mucho y también hace que tu círculo se vaya agrandando porque vas conociendo gente Ujú. y eso provoca, pues al final intercambios, ¿no? Y en ese aspecto, pues soy un privilegiado y un afortunado, ¿no? En poder intercambiar con tanta gente. Muy bien, muy bien. Bueno, sobre el tema de nuevos proyectos a corto, medio, largo plazo, que se puedan hablar, que puedas comentar, que no tienen nada, no hay No, no, problema. no, no, de momento no tengo nada. Es decir, sí que Ujú. colaboro con algunos clubes de aquí, Poliñá y tal, porque ya llevo tiempo colaborando con ellos. Ujú. Les ayuda en metodología porque me han tratado muy bien mucho tiempo y al final si mi tiempo me lo permite, puedo ayudar a clubes. He ido a dar muchas charlas de forma totalmente desinteresada a muchos clubes que me han Ujú. invitado. Oye, ¿por qué no vienes a dar una charla de fútbol base? No porque yo sepa más que ellos, sino por el hecho de compartir. No, Al claro. final yo nunca me he creído con la verdad absoluta, ni muchísimo menos. Todo lo contrario, ¿no? Yo voy allí también a aprender y a ser uno más, ¿no? Pero proyectos a corto o medio plazo no tengo ninguno más allá que me gustaría seguir entrenando. Ujú. Me apasiona lo que hago, entrenando o coordinando o alguna dirección deportiva. Al haber tocado todos estos campos, ¿no? A mí, en el COVID, pues cogí un cadete F de Java porque me apetecía, Bueno, porque quería entrenar y quería hacerlo al lado de casa. A mí no se me caen los anillos. He tenido la suerte de probar el mundo profesional en su mayor plenitud y también he entrenado a Benjamines, por lo ujú. tanto, lo que surja, que sea algo que me apetezca, Sí, claro. que me lo pase bien, que sea un proyecto con cara y ojos, no en el aspecto, sino que crea en ese proyecto y a partir de ahí sumarme a lo que corresponda, ¿no? Sí, o sea, hablando un poquito de lo que dices, ¿no? Del tema de que hacen metodología en clubs, que ayudas, qué tal. Yo recuerdo tengo una anécdota contigo que, o sea, no es una anécdota, hostia, me impactó allí. Yo estaba en el juvenil o cadete A del Natasio Tarrasa
y nos decían, ¿no?, los coordinadores, yo estaba entrenando, ¿no?, al KETA o al juvenil, no me acuerdo, y nos decían los coordinadores, hostia, pues va a venir un chico, tal, que nos va a dar una clase de metodología y tal, y hostia, pues muy bien, ¿no? Tal, al final los clubes tienen, todo lo que añadan es bueno, ¿no? Sí. Al final, charlas, todo lo que Sí. sea bueno, ¿no? Y, hostia, vamos a la reunión y llegas tú y digo, hostia, mira, Jesús, tío, vamos a aprender hoy, vamos a aprender bastante bien, sí. Sí, yo creo que al fin, la formación a los entrenadores es un valor añadido que los clubes, o muy pocos clubes, ponen el foco en eso. Es decir, lamentablemente lo que decíamos antes, fútbol base, el entrenador de Alevín va a cobrar entre poco y muy poco, Sí. ¿vale? En el mejor de los casos. Oye, si yo a ti, ya que voy a cobrar poco, te doy un valor añadido que es, pues que un día vengas tú, que otro día venga él, que otro día venga yo y tal, y os explique diferentes maneras de ver el fútbol, diferentes propuestas metodológicas, diferentes maneras de gestionar un grupo, pues eso es un valor añadido. Eso es un curso in situ. Sí. Y creo que ahí pues hay muy pocos clubes que apuesten por ello, por lo que decimos siempre, porque la vorágine del día a día, de competir, de ganar, de triturar jugadores, ¿no? Yo creo que es importante de que si yo tengo un entrenador que tiene el título de monitor, poca experiencia, porque ha empezado ahora, pues es muy bueno que yo le haga una formación continua en mi club y que yo forme al líder de que va a gestionar mi material humano, Claro. mi principal activo. ¿Cuál es nuestro principal activo? Los futbolistas. Oye, pues si yo tengo un principal activo que es un futbolista, tendré que tener a un tipo capacitado ahí para que los pueda dirigir, ¿no? Yo creo que es importante que se invierta mucho más en formación, y ya no hablamos de inversión económica, sino también de tiempo. Creo que es importante. Yo aquel día, por ejemplo, lo recuerdo y me lo pasé súper bien, me trataron súper bien, acabamos haciendo una tertulia, porque a mí me gusta siempre compartir con la gente, repito, no hay verdades absolutas en el fútbol, está claro. así que yo creo que hay que poner más el foco en eso, ¿no? En darle un valor añadido a la gente que empieza, ¿no? Incluso a los que ya están. Sí, sí, Porque siempre aprendes. a mí me encantaría que me vinieran a explicar entrenadores cada día de cómo trabajan en sus equipos. Vamos, firmaría ahora mismo, ¿no? Es decir, sin ningún ánimo más allá de, oye, pues esto me interesa, oye, pues esto no me interesa menos, pero esto sí, y al final, pues ahí vas saliendo un poquito de tu zona de confort y vas viendo otras propuestas, ¿no? Sí, porque al final el fútbol como no está inventado, ¿no? Y cada uno tiene su forma de verlo, su metodología de trabajo, su forma de tratar al jugador. Hay mil cosas que al final Totalmente. siempre aprendes algo nuevo. Totalmente. Bueno, para acabar, me gustaría que dieses algún consejo a entrenadores y entrenadoras que suben, porque el fútbol femenino también está Sí, bastante tanto y en tanto. activo. No lo hemos tocado mucho, pero el fútbol femenino está Sí, bastante en sí, auge sí, ahora sí, sí. y hay que darle su valor, ¿no? Un Y poquito. tanto que sí. ¿Y qué consejo le darías a las entrenadoras, a los entrenadores que suben? El consejo le diría, pues lo que te he dicho antes, que se lo tomen como algo pasional, vocacional, profesional, que sigan indagando, que sigan compartiendo, que lo disfruten, porque yo te he hablado de fútbol profesional, pero no disfrutas igual entrenando en Alevín que llevando un primer equipo. Disfrutas mucho menos llevando un primer equipo. En el aspecto puramente vocacional, porque al final ahí tienes una exigencia. A mí incluso los problemas de salud me vinieron un poco en base a la presión añadida que tienes, ¿no? Porque allá hay un factor económico por medio. Si te clasificas para Europa, hay una cosa, si no te clasificas para Europa hay otra. Al final yo le diría que si están entrenando fútbol base, que lo disfruten, que sientan el rigor de querer llegar, pero sin la obligación de tener que llegar. Claro. Es decir, que, oye, a mí me gustaría llegar allí, sí, pero voy a seguir disfrutando de lo que hago en el día a día, porque si no disfruto de lo que hago el día a día, difícilmente voy a llegar allí. Por lo tanto, que se sigan formando, que sigan compartiendo, que sean humildes, que no se crean con la verdad absoluta, que porque ganen la liga un año, ese mismo grupo el año siguiente no tienen por qué gestionarse de la misma manera, porque probablemente se darán cuenta de que el jugador que tiene 12 años el año siguiente tendrá 13, 14, a los años siguientes, y ahí ya su etapa cognitiva le lleva evolutiva le lleva a opinar o a ver de otra manera, y ya te cuestiona cosas que a lo mejor con 12 no te cuestionaba, ¿no? Pues que salgan de su zona de confort, pero sobre todo que lo disfruten. Yo lo he disfrutado mucho, lo sigo disfrutando, que lo disfruten, porque eso es lo que realmente te vas a llevar el día de mañana, ¿no? Sí, a mí me pasa lo mismo. Yo ahora no estoy en activo tampoco, ¿no? Como entrenador, pero cuando yo estaba entrenando lo vivía, era mi pasión. O sea, yo me desvivía por ir a entrenar, incluso cuando jugaba, ¿no? Cuando jugaba es que era disfrutar. Bueno, al final... Si estamos aquí es porque te gusta esto y porque nos hemos visto en todos los campos del mundo, ¿no? Al final íbamos a un campo y nos veíamos ahí viendo fútbol, ¿no? Que así sea, ¿no? Es decir, al final eso tiene que ser. Yo recuerdo
que cuando yo empecé en Java, ¿no? Con Sergio Lovera y compañía, llevaba la Levin y nosotros íbamos a ver a nuestros rivales, ¿no? Yo recuerdo que cuando me tocaba llevar la dirección deportiva después en el Manresa, había entrenadores que me decían, oye, pero por ir a hacer la captación, ¿cuánto vais a pagar? Tal. Hostia, mira, es que no es obligatoria, voluntaria, ¿no? Ya. Cada cual que haga lo que quiera, ¿no? Pero es que yo cuando entrenaba en la Levin, porque cogía mi motillo en aquel momento y me iba a ver pues, un club, otro club, otro club. Bueno, eso ya va en la persona, ¿no? Y yo creo que la ilusión a veces te lleva a invertirle muchas horas y, bueno, pues a ser como hemos sido nosotros, ¿no? Un poco friki de esto, ¿no? Sí, 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 al final... Bueno, yo creo personalmente que antiguamente se vivía un poquito más el fútbol que ahora. Ahora se vive, pero antiguamente era como más pasional, como Sí. el fútbol lo vivíamos más, Éramos menos también, y al éramos menos. final y nos conocíamos todos, ¿no? Sí, Ahora, sí, sí, sí. ahora pues hay muchos más equipos, ¿no? Sí. Antes éramos menos, nos conocíamos todos y al final pues eso hacía que, bueno, pues tuviera sus ventajas y sus defectos, ¿no? Bueno, Jesús, pues te voy a despedir ya. Infinitas gracias por venir al podcast Base Futbolera, que al final es un podcast para, bueno, para que el jugador, para que el entrenador y para darle esa voz al fútbol base un poco, que sí que es verdad que el fútbol Cataluña tiene su, bueno, le da esa potencia, ¿no? Pero sí que es verdad que creo que le falta un poquito al fútbol base esa voz, ¿no? A entrenadores, a coordinadores, a dirección deportivas, el poder hablar un poquito libremente, expresarse y, bueno, conseguir otra vez esa motivación de todo el mundo para que el fútbol base crezca, que es muy importante. Al final vemos los equipos de primera, la élite, ¿no? Y el fútbol base como que, hostia, al final a veces parece que está como ahí. Entonces, este podcast está un poco basado en... No, gracias infinitas a vosotros. Es un placer pues poder compartir con vosotros, ¿no? Y con toda la gente que lo va a ver, que seguramente va a ser mucha. Nada, yo siempre que me llamen para ayudar al fútbol base, me siento parte de él, porque nunca lo he dejado ni lo voy a dejar. Es algo que siempre me gusta y lo voy a llevar dentro. Y reitero mi agradecimiento y seguro que esto va a ser ya no solo un podcast para que nos conozcan, ¿no? Sino para que la gente pues se cuestione, ¿no? Al final, si nos cuestionamos, seguiremos creciendo y creo que va a ser muy importante. Así que te agradezco la faena que haces porque da voz a gente como yo, que vengo del barro, no soy un don nadie, pues al final podemos venir aquí, podemos opinar de lo que nosotros pensamos y eso al final enriquece mucho al entrenador porque yo me enriquezco de eso, ¿no? También, ¿no? Pues muchas gracias, Jesús, y suerte. Gracias a vosotros.